Hola, buenas, espero que se encuentren muy bien. Vamos a tener el resumen de la semana, en este caso de electivo. El electivo que vamos a tomar aquí en esta parte es el electivo de probabilidad. Bien, espero que tengan un bonito día, estén teniendo un bonito momento, etcétera. Chiquillos, chiquillas, buenas. Comenzamos. En electivo, nosotros estamos viendo en estadística y probabilidad. Le voy a poner E y P, para que no se olviden que este es el electivo de estadística y probabilidad. Lo más importante de este electivo que estamos viendo ahora son los percentiles y los cuartiles. Dentro de los cuartiles, lo más importante para nosotros ahora en este momento es el diagrama de cajón, o también conocida como caja con bigotes. Esta figurita así, cajita con bigotes, diagrama de cajón. Bien, nosotros habíamos mencionado en la semana que un percentil correspondía a una representación del dato que está ubicado en un X%, está relacionado con los porcentajes, de ahí que el nombre se parezca tanto, ¿de acuerdo? Entonces nosotros teníamos una fórmula universal para el percentil que decíamos P sub K es el límite inferior del intervalo donde está este percentil más la cantidad total de datos n multiplicada por el valor del percentil k dividido en 100, y a todo esto le voy a quitar la frecuencia acumulada del intervalo anterior y lo voy a dividir solo a todo esto por la frecuencia propia del mismo intervalo. Lo voy a dejar con paréntesis para que sea súper evidente. Esto se hace primero, después esto se hace segundo y por último esto se hace tercero. Y a todo este resultado lo multiplico por la amplitud del intervalo. Profe, ¿qué quería decir esto? Vamos a intentarlo en el final con un ejemplo que sea más sencillo, o puedo saltar al tiro. Vamos a saltar a este ejemplo. Supongamos que yo quiero el percentil 25. El percentil 25 significa que yo quiero saber quién es el dato que está ubicado en el 25% del total de datos. Entonces, yo voy a verificar primero, considerando que tengo esta tablita aquí, yo voy a decir tengo la frecuencia absoluta. Aquí le hacen falta cosas. Por ejemplo, la frecuencia relativa porcentual, la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada porcentual, ¿cierto? Eso nos falta en general en una tablita como esta, que estamos hablando con valores que van desde el 0 al 100 sin tocar y luego del 100 al 200. Dijimos que esta era una tabla de datos continua porque continuaba desde el 100 al otro 100. El 99,99999 estará en el primer intervalo y el 100 clavadito estará en el segundo intervalo. Esta tabla va a corresponder al ingreso familiar en miles de pesos. Hay 10 familias para este estudio que se encuentran entre 0 y 100 mil pesos. ¿Cuánto dinero recibe cada familia? No lo sé específicamente. Simplemente sé que hay 10 que tienen un sueldo entre 0 y 100 mil pesos. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Perdón. Voy a tomar, lo primero que tengo que hacer es determinar la cantidad de datos n, porque aquí no me lo han mencionado. La forma de calcularla es a través de la sumatoria de toda esta columna, que es los datos específicos o la frecuencia absoluta. Ok, la forma en que lo voy a hacer, voy a tomar cada valor que aparece en esta columna y la voy a sumar. 10 más 28 más 34 más 40 más 16. Nos da entonces 128. En total hay, 128 personas que fueron encuestadas, 128 familias, ¿de acuerdo? Hay 128 familias donde hay 10 que son con un sueldo entre 0 y 100 mil pesos,
otras que tienen 28 que tienen entre 100 y 200.000 pesos, 34 que tienen entre 200 y 300.000, 40 que tienen entre 300 y 400.000 y 16 que tienen entre 400 y 500.000. La frecuencia relativa tiene relación con la frecuencia absoluta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar esta frecuencia absoluta. Un momento, algo le pasó a mi lápiz. Ya, ahí sí. Voy a tomar esta frecuencia absoluta y la voy a dividir del total. Entonces voy a tomar 10 y lo voy a dividir en 128. Me acompaño de la calculadora y digo, ok, voy a decir 10 dividido en 128. Y me da 0,078. Podemos dejar, para el caso que a nosotros es relevante, un mínimo de 2 valores después del 0. Del 0 que yo vea. Lo ideal en la frecuencia relativa es que desde la coma yo cuente 3. ¿De acuerdo? Para este caso yo voy a tomar entonces, para el caso de acá, 0,078. Después del 8 veo un 1, por lo tanto el 8 no lo voy a subir a 9 porque no necesito aproximar debido a que a la derecha del 8 hay un 1. Voy a escribir entonces acá. Esto es 0,078. Bien, ahora voy a dividir 28. Me está muriendo. 28 dividido en 128. Y me da 0,21875. Dijimos 3 después de la coma, pero después del 8 hay un 7. Este 7 es más grande que 5, así que no voy a escribir 0,218, voy a escribir 0,219. Ahí, mi lápiz. Ahí está. 0,219. Luego tengo 34 dividido en 128. Y me va a dar 0,26565. Dijimos que íbamos a tomar 3 después de la coma, es decir, hasta el 5, pero a la derecha del 5 hay un 6, así que voy a poner 0,266. Dios mío. Pierdo de vista el lápiz, un segundo. 0,266. Luego voy a tomar 40 dividido en 128 y me va a dar 0,132 y hay un 5. Voy a poner 0,313. 0,313. Y por último 16 dividido en 128 y me va a dar 0,125 exactos. Bien, hago la suma para verificar que lo hice correctamente y digo 0,078 más 0,219 más 0,266 más 0,313 más 0,125. Me voy a pasar en el tercer decimal. No es relevante si es el tercer decimal el que está en falla. ¿De acuerdo? La diferencia es mínima. Esta sumatoria me dio 1,001. Y eso se produce porque aquí, como quedaba en 0,5, este subió. ¿De acuerdo? La diferencia es mínima, es el tercer decimal, es decir, décima, centésima, milésima. Hay una milésima de error que no afecta en este caso. Recordemos, mínimo los dos que están aquí tienen que tener lo más cercano, tienen que ser 99. Puede ser 0,99 a 1,00 y el tercer decimal no me es relevante siempre y cuando sea, en este caso, menor a 5 y en este caso mayor a 5. ¿De acuerdo? Porque significa que se puede aproximar. Bien. Para nosotros esto está bien porque estos dos terminaron o en 0 o en 9. Estamos perfectos. Ese error es mínimo. Ahora, ¿qué hago yo con la frecuencia relativa?
Voy a tomar este valor de aquí y lo voy a multiplicar por 100. Dijimos que la multiplicación por 100 también nos permite mover la coma 2 espacios a la derecha, porque tiene 2 ceros el 100, por lo tanto puedo tomar y mover la coma desde aquí, 1 y 2. Y nos va a quedar 7,8, 21,9, 26,6, 31,3 y 12,5. Resultado de esto nos va a quedar 100,1%. Muy bien, hemos completado lo que es la frecuencia relativa porcentual. Nos falta la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada porcentual. La frecuencia acumulada va a observar específicamente a la frecuencia absoluta. El color no se ve. Vamos a cambiar color. Entonces, para saber yo qué hace mi frecuencia acumulada, voy a mirar esta de acá. Voy a acumular la frecuencia absoluta, es decir, comienzo con el 10. Hasta este peldaño, hasta este intervalo, hay 10. Ahora el siguiente intervalo, sumo todo esto, 10 más 28 me da 38. Luego voy a sumarle 34 a lo anterior. 34 más 38 me da 72. 72 más 40, 112. 112 más 16, 128. Y como este número de aquí es igual al número de acá, estamos muy bien. Excelente. Nos queda ahora la frecuencia absoluta acumulada porcentual. La frecuencia acumulada porcentual. Perdonen, a veces me confundo. Bien, tomo ahora el único que tiene el porcentaje, es decir, la frecuencia relativa porcentual. Voy a ir sumando ahora estas hacia abajo. Comienzo con un 7,8. Luego 7,8 más 21,9. Como 7,8 más 21,9. Nos queda 29,17. 29,17. A ver, 29,7, no sé contar. 29,7. Ok, 29,7 más 26,6 nos da 56,3. Y ahora le sumo 31,3. Y nos da 87,6. Y ahora le sumo 12,5. Era 87,6. 12,5. 100,1, que es el mismo que teníamos abajito. Dijimos que este último, después del decimal, en el porcentaje es tan mínimo el error que no es relevante, porque lo importante para nosotros era que estos dos fueran o doble 0 o doble 9. Estamos bien. Listo. Hemos terminado con lo que es primero la tabla para este caso. Y ahora nos toca ver el percentil. El percentil para nosotros, un percentil va a ser, dijimos, el valor del intervalo donde está este 25%, el límite inferior, y luego le sumo todo lo que es la fórmula correspondiente. Para saber en dónde está, tengo que recordar que la frecuencia acumulada acumula cosas. Es decir, aquí, en este primer intervalo que está acá, yo tengo entre el 0% hasta el 7,8% de los primeros datos ordenados. Por lo tanto, el siguiente intervalo yo voy a tener entre el 7,8 hasta el 29,7%. Y aquí dentro entonces estará el 25%. Un consejo fácil, si quieres saber dónde está este percentil, en qué lugar está, simplemente busca la primera vez que se pasa. ¿Dónde me paso al 25? En la columna de acá. En el 7,8 no lo he pasado. En el 29,7 lo pasé. Es la primera vez que lo paso. Por lo tanto, aquí en este sector estará mi percentil 25. Está escondido aquí dentro. Aquí dentro está la persona que es justamente el 25% dentro de él. ¿Cómo lo calculaba entonces? Límite inferior. El límite inferior se observa siempre en la columna izquierda.
¿Dónde está? Ya me encontré mi lápiz. Acá está. Siempre en la columna izquierda, en la parte donde está el valor, en la cantidad, el que está aquí abajito a la izquierda, es el límite inferior. Por lo tanto, voy a tener 100 de límite inferior. Más la cantidad de datos, dijimos que era n, que era, en este caso, 128. Y lo estoy multiplicando por su percentil, que es el 25, y lo estoy dividiendo por 100. Muy bien, aquí tenemos el primer paréntesis que dibujamos como paréntesis. A esto le voy a restar la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Veamos, ¿dónde está la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada estaba aquí. Es decir, voy a restar este que está aquí porque es el que está justo arriba del intervalo donde estoy de pie. ¿De acuerdo? Voy a borrar todo lo demás. No, me equivoqué. Me equivoqué al borrar. Bueno, estamos en este intervalo, que es el intervalo que tiene escondido al 25%, y entonces le tengo que restar la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Entonces, le resto 10 y lo voy a dividir por la frecuencia absoluta, que es esta, del mismo intervalo, que es este 28. Y a todo esto lo voy a multiplicar. Mi mamá llegó y trajo un perro. Ustedes. Bien, entonces a todo esto lo voy a multiplicar por la amplitud, que es la diferencia entre el límite inferior del intervalo con el límite superior. Es decir, al 200 le voy a quitar 100. Y esto me da 100. Ok, este valor lo multiplico por 100. Metemos calculadora porque ¿para qué más, para qué menos? Metemos calculadora y decimos lo siguiente. Dice el ejercicio. Limpiamos. 128 lo voy a multiplicar por 25. Ok, igual. Y lo voy a dividir por 100. Ok, estamos. Y le voy a restar 10. Estamos. Ay, lo resté 2 veces. Más 10, perdón. Y luego lo voy a dividir por 28. Estamos. Cosa fea. Y ahora lo voy a multiplicar por 100. Excelente. El lado entonces que está en este rojito, toda esta parte de acá. Ay, señor. Toda esta parte de acá, esto que está aquí, toda esta multiplicación, me quedó entonces en 78,57. Y yo tenía que mi fórmula del percentil era este 100, que era el límite inferior, más este resultado de esta multiplicación, resta, división. Y multiplicación de nuevo. Ok, eso nos va a quedar entonces que el percentil 25 es 178,57. Para cualquier percentil, la forma de aplicar esta fórmula es siempre la misma, independiente de cuál sea mi tabla. Voy a guardar los valores de la tabla porque la vamos a usar después. Y vamos a retroceder. Eso era lo que era un percentil, ¿ok? Vamos a decir n igual 128. No voy a borrar la tabla, solo voy a borrar las cositas. Hagamos música ambiental mientras tanto. Ya, listo. Ok, eso era lo que era un percentil. Bien, percentil, porcentaje, listo. Ahora nos vienen los señores cuartiles. Los señores cuartiles, en vez de dividirlas en 100 partes, como lo hacía un porcentaje, la dividen en un total de 4. Y los cuartiles nosotros dijimos que se escribían como Q. Q
sub k, es decir, el número del cuartil. Nosotros decíamos, teníamos del 0 al 25%, del 25 al 50%, del 50 al 75% y del 75 al 100. Nosotros hablamos de que decía, pero profe, si lo está dividiendo en 4 partes, tengo el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4, profe. Ya. El cuartil invisible, que es el que está acá en el principio, en el 0%, lo llamamos también valor mínimo. Y el cuartil 4 no se calcula porque es el valor máximo. ¿De acuerdo? El valor máximo que alcanzan mis valores en mi tabla. En mi tabla o en mis datos sueltos. Bien, tenemos valor mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y valor máximo. Los cuartiles, habíamos dicho, se parece mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo para datos agrupados igual a los percentiles. Y para nosotros lo vamos a escribir así. El cuartil sub k quedará escrito como el límite inferior del intervalo de el donde yo estoy, recordemos que nos separan 25%, más n por k dividido en 4 menos la frecuencia del intervalo anterior, la acumulada, dividido en la frecuencia del intervalo y todo esto por la amplitud. Estoy viendo paréntesis nomás para que no se olviden que esto primero, esto segundo, esto tercero y luego el resultado de todo eso, esto es lo cuarto. Y luego, por último, hacemos la suma del límite inferior con todo ese resultado. Bien, eso era un cuartil. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Miren, este es lo mismo que esto. Esto es lo mismo que esto. Esto es lo mismo que esto. Esto es lo mismo que esto. ¿Quién cambia? N lo mismo. Cambia el K porque aquí el K es distinto. Aquí habla de 1 en total de 100 y aquí habla de 1 en total de 4. Solamente por eso, porque el cuartil lo divide en 4 partes y el porcentaje percentil lo divide en 100 partes. Así que básicamente es la misma fórmula. Y no tengan miedo porque la fórmula va a estar en la prueba. ¿Ok? Bien. Ahora, si se la pueden memorizar, mucho mejor. Bien, esto era un cuartil. ¿Cuál es la gracia de un cuartil? Bueno, nos divide toda la información en 4 grandes grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4 de población de datos. La gracia de un cuartil es que nos puede permitir, vamos a trabajar con datos continuos o con datos discretos. En este caso tenemos un conjunto de datos discretos. Para datos discretos no necesitamos aplicar esta fórmula de datos continuos. Sin embargo, tenemos que recordar que para los datos continuos, el cuartil sub k va a ser, primero, voy a dividir la cantidad de datos n, le voy a sumar 1 y lo voy a dividir por k dividido en 4 para saber quién es el dato que tiene la información. Entonces, por ejemplo, yo digo, esto lo vamos a ordenar siempre ordenados porque estamos con medidas de posición. Así que para tener bien las posiciones tienen que estar ordenados de menor a mayor. Profe, no hay tabla. No se preocupe. Tome los datos y ordénelos de menor a mayor. El menor valor es un 0. Comienzo con un 0. ¿Cuántos ceros tengo? 1, 2, 3. Hay 3 ceros. 0, 0, 0. Comencemos a anotar los unos. 1, 1, 1, 1 y un último 1. Llevamos 3 ceros. Llevamos 5 unos. Y ahora nos toca el 2. Tenemos un 2, otro 2, otro 2, otro 2. Ahora nos toca el 3. Un 3, otro 3, otro 3. Y por último nos toca el 4. Un 4, otro 4. Yo no veo nada más, dejé todo tachado. Ah, aquí hay otro 4. 4. Ahí sí. Ahora sí, está todo tachado.
Ya puse todos los números en orden. ¿Cuántos en total hay? Tengo 3 más 5 más 3, 4. Más 3 más 3. Tengo 10, 15, 16, 17, 18 datos. Si no me equivoco son 18. Sí, son 18. Ok. Entonces, yo tengo que son 18 datos. Y lo que yo quiero saber es, lo quiero dividir en 4. Quiero saber que quiero formar 4 grupos que tengan la misma cantidad de datos. Dijimos que la forma correcta de hacerlo, para que no se nos confunda, voy a buscar primero quién es el cuartil 1. ¿Quién es el dato que me separa el primer grupito del segundo grupito? Vamos a tomar 18 más 1, lo voy a dividir, lo voy a multiplicar por 1 y lo voy a dividir en 4. 18 más 1 son 19 y 19 dividido en 4, señora calculadora, ayúdeme. Vamos a poner 19 dividido en 4, nos va a quedar 4, algo, ¿no? 4,75. Es 4,75. Ok. ¿Qué significa esto? Tomo el dato 4 y tomo el dato 5 y los reviso. Vamos a mirar. ¿Están ordenados? Sí. 1, 2, 3, 4 y 5. El dato 4 y el dato 5 son un 1 y un 1. Lo sumo y me da 2. Y lo divido en 2 y me da 1. Entonces, el cuartil 1 es el promedio de los datos 4 y 5, porque no me dio un número exacto, y es entonces el valor 1. Es decir, la persona que está en el cuartil 1, que nos separa la información inicial del primer 25% de la segunda información del segundo grupo, que está entre 25 y 50%, es el 1. Bien, vamos a ver el cuartil 2. Para el cuartil 2, el mismo procedimiento. 18 más 1 por 2 dividido en 4. Ok. Ay, perdón. Voy a tomar entonces 18, que son más 1 son 19, por 2, y lo voy a dividir en 4. 9,5. Es decir, el dato 9 y el dato 10. ¿De acuerdo? Porque me he pasado del 9, entonces me digo el dato 9 y el dato 10. Aquí estamos en el dato 6, perdón, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ah, mire, profe, maravilloso. Nuevamente ha conseguido que son iguales. Entonces voy a tener 2 más 2 y lo divido en 2 porque es el promedio entre ambos datos. Esto me da 4 dividido en 2, que nuevamente es 2. Entonces el cuartil 2 es 2. Y por último el cuartil 3. Ya dijimos que el cuartil 4 no es necesario de calcular porque es el valor más grande. El cuartil 3 va a ser entonces lo mismo, 19 por 3 dividido en 4. Ese es el dato. Calculo y digo, ok, 19 por 3 dividido en 4. 14,25, lo que significa que es el dato 14 y el dato 15, el promedio entre estos dos. Y vamos en el 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces voy a tener 3 más 3 dividido en 2. Y esto me da finalmente 3. El cuartil 3 entonces es 3. ¿Se entendió hasta el momento? Tenemos cuartil 1, 1, cuartil 2, 2, cuartil 3, 3. ¿Coincidencia? No lo creo. No, sí, coincidencia. Entonces tenemos los cuartiles ahí con su valor correspondiente. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Finalmente vamos a hacer una cosa muy sencillita y es que vamos a mirar cómo funciona en nuestra diagrama de caja con bigotes. Dijimos que el cuartil 1 nos dio 1, el cuartil 2 nos dio 2 y el cuartil 3 nos dio 3. Tuvimos coincidencias, en este caso numéricas. Yo sé que el valor mínimo es el 0 y sé que el valor máximo es el 4. No me importa cuántas veces se repite, me importa que es el valor mínimo, es decir, comienzo desde el 0 y termino
en el 4. Eso es lo que yo sé. Ahora, las voy a separar 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Ahora, para yo dibujar mi diagrama de caja con bigotes, tengo que buscar, siempre comienzo, lo voy a poner en rojito. El primer punto va a ser el valor mínimo de mi valor, de mi tabla de valores, de mis datos que yo tenga. En este caso el valor mínimo es 0, comienzo en el 0. Luego tengo que llegar hasta el cuartil 1, que coincidentemente en este caso es el 1. Hasta aquí llega y trazo una línea recta. Con una regla, si tienen regla, en mi caso a mano alzada. Bien, el valor 2 del cuartil 2 nos da que tengo que poner aquí otro valor y sin embargo aquí es donde comienza nuestra hermosa cajita del diagrama de caja. Tengo el primer pedazo de la caja del centro y luego tengo, voy a cambiar color para que sea más choro, vamos a cambiar a verde. Y luego tengo el cuartil 3, que es el 3. Es decir, hasta el 3 y aquí termina mi cajita. Ahí terminó mi cajita. El cuartil 1 y el cuartil 3 diría que son los cuartiles más importantes porque al restar cuartil 3 menos cuartil 1 tienes el tamaño o la amplitud total del tamaño de esta caja que vendría siendo el rango intercuartil, es decir, cuántos números o desplazamiento tiene la caja hacia el lado, qué tan dispersa es. Y en este caso es 3 menos 1, que nos dice que es 2. Hay 2 unidades de separación. Bien, eso es un dato aparte. Ahora tengo aquí el cuartil 3. Acuérdense que este es el cuartil 3. Aquí tengo el cuartil 2. Y aquí tengo el cuartil 1. Y el valor máximo dijimos que era el 4, así que termino la caja con un bigotito hasta el 4. ¿Llegué al 4? Sí. Esta caja es una caja simétrica, porque cada espacio, cada 25%, porque recordemos que estamos divididos en 4, así que cada espacio tiene un 25% de datos, cada espacio avanza exactamente lo mismo, que avanza una unidad, ¿cierto? Esta es una caja simétrica, así que nos dice que los datos no tienen mayor dispersión, sencillamente tienen la misma separación entre cada datos. Hay poca variación entre un grupo y otro. Es lo mismo. Básicamente, si aquí yo digo siempre avanzamos de a 1, acá también siempre avanzamos de a 1. Este es un diagrama de caja que nos permite, la gracia de este diagrama de caja es que nos permite ver cómo es el comportamiento en los extremos de la información a cada lado. Ahora, dije que íbamos a usar la horrenda tablita de después. Bien, para esta tablita habíamos dicho recién cuál era el cuartil. Calculamos recién el 25. No recuerdo cuánto nos dio. La calculadora sabrá. Revisemos el historial. 178,57. El cuartil 1, que coincidentemente yo había calculado el percentil, ¿cierto? El percentil 25 significa el 25% de los datos, que coincidentemente es también el maravilloso cuartil 1. Ahorramos trabajo, pero por supuesto, y ya lo calculamos recién antes, y era 178,5 creo que era. Tengo dislexia numérica. O mala memoria. Sí, 178,57. Es decir, las familias, el primer cuartil iba a ir de 0 a 178,57. El cuartil 2 íbamos a calcular ahora en esta tablita con la fórmula. Dijimos, tenemos que buscar el cuartil 2 va del 25 al 50%. Tengo que buscar dónde me paso por primera vez del 50%, que es aquí. Su límite inferior entonces es 200.000. Y le voy a sumar la cantidad de datos, que era 128 por 2, y lo voy a dividir en 4 y le voy a restar la frecuencia acumulada del intervalo anterior, 38, y lo voy a partir de la frecuencia absoluta del mismo intervalo en donde estoy, 34. Y luego lo voy a multiplicar por la amplitud, que es 300 menos 200, que es finalmente, no se ve porque es verde sobre verde, le voy a poner en negro, que es finalmente 100. ¿De acuerdo?
Cálculo rapidito. Voy a escribir el cuartil 2 y luego voy a calcular rapidito el cuartil 3. Porque vamos a dibujar. Ok, 128 lo voy a multiplicar por 2. Lo voy a dividir por 4 y le voy a restar 38 y lo voy a dividir por 34 y lo voy a multiplicar por 100 y luego se lo voy a sumar a 200 y me queda 276,47. 276,47. El cuartil 3, el mismo procedimiento. ¿Dónde está el cuartil 3? En el 75%, y el 75% está dentro del espacio del 87,6. Aquí estará el 75% porque va del 56,3 al 87,6. Bien. Borro todo. Digo. Tenemos... me olvidé. Ok, 128. 128 lo voy a multiplicar por 3, porque estoy en el cuartil 3, y lo voy a dividir por 4, y le voy a restar 72, y lo voy a dividir en 40. Oh, qué bonito. Y lo voy a multiplicar por 100, porque es la amplitud, y se lo voy a sumar a 300. 360. Ok, el cuartil 3 es 360. Bien, tengo cuartil 1, era 178,57. Cuartil 2, 276,47. Y cuartil 3, 360. Si yo quiero verificar el rango intercuartil, es decir, cuartil 3 menos cuartil 1, me va a quedar 360 menos 178,57. 181,43. 181,43. Bien, ¿para qué me sirven estos señores cuartiles? Estos tres, para hacer mi diagrama de caja con bigotes. Vamos a poner. Comenzamos. El mínimo valor de mi tablita eran 0 pesos. La persona comenzaba con 0 pesos y llegaba hasta un máximo familiar de 500.000. Vamos a dividir en 100, creo. O en 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, me falta. Vamos a dividir en 10 para que tengamos cada avance de 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy corto. Tuviera cuaderno aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a borrar y vamos a dejar ahí el 500. Chao. Bien, avanzo de 50 en 50. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 y finalmente 500. Esto que está aquí lo voy a usar para hacer mi diagrama de caja con bigotes. Yo sé que comienzo con valor mínimo 0. Ahí partí. Luego tengo que llegar hasta el cuartil 1. Y el cuartil 1 es 178,57. Ok, 150 y 200. La mitad es, entre estos dos, es 175. Así que estará un poquito para acá. Acá estará el 178 aprox. 57. Yo digo, ok, aquí arribita, taca, 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 va a estar mi puntito del inicio de la caja. Y tengo el cierre del primer bigote.
Me gustaría poder borrar un pedacito, pero si yo borro, me va a borrar toda la línea. Miren. Chichín. Ya no importa, será. Me había quedado tan derechita la línea. Ok. Este es mi primer cuartil. Cuartil 1. El cuartil 2 para nosotros era 276,47. Bien, busco el 276. Dijimos que entre medio del 250 y del 300 estará el 275, así que un poquitito más para la derecha tendré el 276. Aquí tendré el cuartil 2. Por lo tanto, comienzo a abrir mi caja. Primer pedacito de la caja entre el cuartil 1 y el cuartil 2. Aquí está la primera mitad de mi cajita. Y la segunda mitad estará llegará hasta el cuartil 3, que es 360.000 pesos. Uy. Bien, el cuartil 3 estará, los 360.000 estarán aprox por aquí. Cuartil 3. Digo, ok. Bien, aquí tengo un 25% de datos. Aquí tengo otro 25% de datos. Otro 25% de datos. Y de aquí hasta el final, otro 25% de datos. Porque estoy dividiendo 25 más 25 más 25 más 25 me da el 100% de los datos. Está ordenadito. Bien, fíjense en lo importante que vemos aquí y esto es lo que más nos interesa. Y es que este primer pedacito que está acá, toda esta información que está aquí, aunque es un 25% de datos, está mucho más abierta, mucho más separada que este otro 25% de datos, que es como decir, yo tengo a la misma cantidad de gente, aquí la tengo en un estadio y aquí la tengo, aquí está el estadio, aquí están en el estadio y aquí están en el dormitorio de Juanito. ¿Dónde están más apretaditos? Acá, profe, en el dormitorio. O sea, apenas caben, profe. Están saliéndose por la ventana. Ya, ok. Tenemos aquí que en este caso tenemos datos dispersos, es decir, la diferencia de valores entre las personas, que es el primer 25%, hay una gran diferencia del ingreso familiar porque están dispersos. En cambio, en el lado de acá, vemos que están todos como apretaditos, por lo tanto podemos decir 25, 50, 75, es decir, que vamos del 50 al 75%. El 25% de personas entre el 50 y 75% más rico de la población de esta familia, o sea, estamos entre el 50% y 75% del ingreso familiar, podemos decir que estas personas tienen poca dispersión, lo que significa que sus ingresos familiares son similares. Dispersión. Los ingresos de estas personas son similares. En cambio acá, aunque sean la misma cantidad de personas, están separadas. Es decir, es como cuando juntamos al que sacó el 7 con el que se sacó el 1. Las notas tienen mucha diferencia, sin embargo, la cantidad de personas es la misma que si yo hubiera puesto dos personas que se sacaron un 4 acá. Acá yo pongo dos personas que se sacan un 4 y acá yo tengo una persona que se sacó un 1 y una persona que se sacó un 7. El promedio es el mismo, la cantidad de personas es la misma, pero la diferencia entre las notas de las dos personas es distinta. Acá es muy grande y acá hay poca, ¿de acuerdo? Hay menos. Para eso nos sirve el diagrama de cajón, para observar qué tan dispersos están los datos entre cada grupo del 25%. Podemos decir que este 25% es más disperso que este otro 25% y podemos decir que este 25% es menos disperso que este primer 25%. Sin embargo, aquí también hay harta dispersión. O sea, podríamos decir que esta caja tiene bigotes largos y tiene cajitas angostas, principalmente la cajita del 50-75. Lo que nos vendría diciendo finalmente que los extremos de la población encuestada para esta información
tienen tendencia a tener mucha diferencia entre el 25% más pobre, el nivel de ingresos, y el 25% más rico también tiene diferencias de ingresos entre ellos. Mientras que el 50 a 75% de personas más pobres tendrá una diferencia menor comparada con el resto. ¿De acuerdo? Eso vendría siendo todo el contenido que entra para la evaluación. Espero que tengan un bonito fin de semana, repasen, revisen. Cualquier duda que tengan, la consultan, por favor. Puede ser por interno o por otros lados. Un besito. Chau, chau.